Trabajé más de 30 años como médico forense en el Instituto de Medicina Legal aquí en Valladolid y digo con tranquilidad que vi de todo. Accidentes terribles, casos que no salieron en el periódico, gente que nadie podía tocar, cuerpos que llegaron sin nombre y salieron sin respuesta. No soy del tipo que se impresiona, pero aquella madrugada fue la única vez que no conseguí terminar un informe como debía y la única vez en que el sistema borró lo que escribí. Era una noche lluviosa, de esas en que la ciudad entera parece estar durmiendo con la manta hasta la cabeza. Alrededor de las 2 de la madrugada me llamaron diciendo que estaban trayendo 2 cuerpos de niñas gemelas. Se habían visto involucradas en un accidente de autobús en la carretera provincial, sentido Zamora. Según informaron, viajaban con una tía y el autobús perdió el control en la curva. La tía sobrevivió, pero estaba en estado grave. Las 2 niñas no resistieron. Tenían 10 años. Llegaron en el furgón juntas dentro de la misma bolsa. Cuando abrimos, estaban lado a lado, misma altura, misma expresión, mismo corte en la frente, todo igual. La técnica de guardia incluso comentó medio avergonzada: «Doctor, parece que hasta en el momento de partir se fueron juntas». Yo no dije nada, solo revisé el papeleo, ajusté la bata y comencé el protocolo, una de cada vez. Comencé por la que estaba identificada como Lucía, cuerpo sin signos externos de agresión, además de los compatibles con el accidente. Excoriaciones en el cuero cabelludo, contusión torácica, fractura de costilla. La causa de la muerte, según todo indicaba, fue un trauma interno producto del impacto. Procedimiento estándar, corte en I, exposición de los órganos, extracción, pesaje. Todo dentro de lo esperado. La temperatura del cuerpo era compatible con el tiempo del fallecimiento. Ninguna anormalidad, informe limpio. Fue cuando pasé a la segunda niña, Laura, y ahí las cosas comenzaron a tropezar. El primer detalle que me hizo fruncir el ceño fue la temperatura. No estaba caliente, pero no estaba exactamente fría. Pensé, tal vez quedó en posición diferente en el transporte, más cerca de la salida de aire caliente del vehículo o algo así. Hice una anotación rápida, pero al abrir el tórax, el corazón todavía tenía una coloración más viva de lo que debería. Había un vestigio mínimo y subrayo mínimo de irrigación. Nada que indicara actividad reciente, pero suficiente para generar duda. El hígado estaba un poco más rígido de lo esperado, y cuando fui a manipular el intestino, se movió como si tuviera una contracción involuntaria. Eso para mí ya sería un punto de alerta grave, pero no significaba que estuviera viva. Reflejo post-mortem ocurre, solo que era demasiado pronto para ese tipo de reflejo, y lo más extraño era solo en ella. Volví a Lucía, verifiqué de nuevo nada. Cuerpo con todas las características de rigidez y temperatura final. La necropsia estaba hecha, inclusive solo faltaba suturar. Y fue ahí que vino lo que me hace perder el sueño hasta hoy. Cuando comencé a coser el tórax de Lucía, Laura, que todavía no había sido tocada con el bisturí, soltó un líquido oscuro por la nariz. No era sangre, era una secreción densa, oscura, casi viscosa. Mi primera reacción fue pensar que había habido un desplazamiento de fluidos por el movimiento del ambiente o del transporte, pero ella estaba quieta, y la secreción salió en el mismo momento en que la aguja tocó el punto en la hermana. Paré todo. Me quedé mirando los 2 cuerpos, las 2 ahí tan iguales que daba angustia. Un silencio que solo era roto por el ruido de la lluvia golpeando el techo metálico. Comencé a preguntarme si lo que estaba viendo era realmente posible, si no estaba interpretando demasiado. La técnica de guardia ya había salido a dormir. Me quedé solo en aquella sala, y ahí me vino una idea. Resolví juntar los 2 cuerpos pecho con pecho, solo para ver. No sé ni decir qué esperaba.
La piel de Lucía estaba comenzando a arrugarse, normal por el tiempo de exposición, pero cuando la puse junto a Laura, la piel se arrugó en el mismo lugar, de la misma manera. Ahí ya no había más argumento. Intenté separarlas. Coloqué a Lucía en el cajón frío de la sala 2, dejé a Laura en la mesa. Cuando cerré el cajón, el brazo de Laura tuvo un espasmo. Un movimiento leve, pero movimiento, sin bisturí, sin estímulo. A esa altura ya no estaba pensando como médico. Solo quería terminar rápido aquello. Saqué el formulario y escribí: hora estimada de la muerte, divergente en relación al cuerpo anterior, evidencia de reflejo neurológico post-óbito incompatible con el tiempo estimado. Guardé el archivo en el sistema, imprimí una copia, firmé con letra temblorosa, fui al baño, me lavé la cara. Cuando volví, el sistema se había bloqueado. La ficha de ella estaba en blanco. Yo no soy ningún novato de guardia. Ya vi bloqueos, ya vi datos desaparecer, ya vi error humano. Pero aquello no fue error. La ficha de Laura desapareció sola. El nombre todavía estaba en el protocolo, pero el contenido en blanco, como si no hubiera sido completado. Revisé la copia de seguridad, revisé la carpeta de archivos temporales, nada. El informe de Lucía estaba ahí correctamente, pero el de la hermana desaparecido, como si nunca hubiera existido. Fui a la sala 2, abrí el cajón. El cuerpo de Lucía estaba inmóvil, como era de esperarse. Fui hasta la mesa, Laura también, pero el líquido en la nariz ya se había secado. La piel se había oscurecido más rápido de lo normal, y los intestinos que antes tenían reacción ahora estaban inmóviles. Era como si todo hubiera finalmente apagado, pero la impresión que quedó fue que había algo esperando que la otra terminara. Terminé el procedimiento. Hice el cierre más rápido de mi carrera. Cosí con manos que no paraban de sudar. Pasé el informe en papel a bolígrafo y lo dejé en la mesa de la dirección con un recado: sistema inoperante, completar después. Solo que sabía que no iba a completar de nuevo, porque nada de lo que pusiera ahí iba a sonar correcto. Al día siguiente llamaron temprano para saber por qué el sistema se había reiniciado solo de madrugada. Dijeron que ningún otro terminal presentó falla, solo el mío, pero nadie insistió. Las dos niñas fueron entregadas a la funeraria en la tarde del mismo día, sepultadas juntas. Misma lápida, mismo vestido. Lo que encontré curioso, porque según dijeron, la familia eligió ponerles el mismo traje, la misma cinta en el pelo, la misma flor en el pecho, pero hasta ahí todo bien. Gemelas, familia unida, puede ser un homenaje. Solo que, y esto lo supe después, la tía que sobrevivió había dicho que una era más vanidosa, más viva, y la otra era más retraída, más tímida. La vanidosa era Lucía, la tímida era Laura. Lucía fue la que cosí primero, me jubilé 3 años después. No por esto, pero confieso que nunca más conseguí entrar en aquella sala de la misma manera. Cada vez que veía hermanos en la ficha, mi estómago se revolvía. No le conté a nadie, ni a mi esposa, ni a los compañeros. Aquello se quedó conmigo. Guardé la copia del informe impreso de Lucía y la hoja en blanco donde iba a poner el de Laura, solo por descargo. Guardé en una carpeta dentro de una caja, dentro de mi armario viejo. Olvidé con el tiempo, o intenté olvidar, hasta que unos 7 meses después de la jubilación recibí un sobre sin remitente, papel grueso, tipo papel fotográfico. Dentro había una única foto, un retrato simple, parece tomado con cámara analógica. Las dos niñas, menores, cosa de unos 5 años, estaban en un parque abrazadas, usando el mismo vestido blanco de lunares con una florecita de papel prendida en el pelo. Di vuelta la foto, en el reverso, una frase escrita con bolígrafo azul, letra redonda de niña. Ella solo murió porque las separaste. Yo no soy hombre de creer en lo sobrenatural, no creo en almas en pena, ni en cosas de otro mundo, pero creo en error.
Y aquella noche, tal vez, apresuré el fin de una de las dos. Si los gemelos comparten tantas cosas, ¿quién garantiza que no comparten también la última? Es por eso que estoy contando esto ahora, porque alguien necesita saber que no siempre la ciencia explica, y porque cada vez que cierro los ojos veo aquella foto y escucho el sonido del cajón frío deslizándose, cortando el silencio de la madrugada, separando a dos que tal vez nunca debieron haber sido separadas. Debería borrar esto enseguida después de hablar, pero no sé. Necesito contarle a alguien, aunque nadie escuche. Mi nombre es Daniel, tengo 42 años, soy médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, en Andalucía. Estoy en activo todavía, ¿vale? Esto que vas a oír no es ningún delirio de jubilado ni invención de guardia vacía. Trabajo hace 17 años en este IML. Ya vi de todo. Ya trabajé con cuerpo que estuvo 2 días al sol, con situación de motín, con casos que no olvidas, ni haciendo terapia. Pero este no entra ni en mi memoria correctamente. Parece que mi cabeza salta cuando intento recordar, pero recuerdo. Es por eso que estoy grabando. Ocurrió en una guardia de festivo, un lunes de difuntos. Era de noche, creo que las 8:30, 9 máximo. La lluvia había dado una tregua después del fin de semana entero lloviendo. Estaba ese clima pesado, sin viento, y el generador del edificio ya había dado unos chasquidos durante el día. El teléfono de la central sonó. La voz era del conductor de vigilancia, diciendo que había llegado un cuerpo recogido como indigente, un hombre encontrado caído en la mediana de una avenida poco transitada. Según él, sin signos evidentes de violencia, ropa limpia, nada en los bolsillos, sin cartera, sin papel, sin documento, nada. Ahí viene el primer detalle extraño. Ningún patrullero de la Policía Nacional ni de la ambulancia había hecho la recogida. El cuerpo simplemente llegó y llegó solo. En la cámara de entrada del sector de emergencia no aparece ningún vehículo en la franja horaria. La imagen se congela de las 20:47 hasta las 20:53. Cuando vuelve, el cuerpo ya está ahí dentro. ¿Cómo? No lo sé. Ninguno de los equipos de nuestra escala confirmó la entrada. Ningún formulario fue firmado, ninguna camilla fue usada, pero el cuerpo estaba ahí acostado recto, con los brazos al lado del cuerpo, los ojos cerrados y algo que solo fui a percibir después. Parecía tranquilo, sereno de más, como si hubiera sido colocado ahí con mucho cuidado. El sistema de entrada rechazó el registro. Literalmente, la pantalla parpadeó, la interfaz se bloqueó y el botón de confirmar simplemente desapareció. Intenté de nuevo en otro terminal, nada. La recepción se bloqueó también, como si el sistema estuviera rechazando al individuo, pero el cuerpo estaba ahí. Hice el protocolo manual. Anoté como hombre adulto no identificado. Entrada de emergencia. Lo puse en la cámara fría provisional y fui a la sala de informes, pero algo no me dejaba salir de aquello. Volví, levanté la sábana de nuevo. Cuerpo masculino, cerca de 35 a 40 años, rostro liso, barba afeitada, dientes absolutamente perfectos, ninguna restauración, ningún sarro, cabellos alineados, piel sin ninguna excoriación, como si hubiera tomado baño poco antes o hubiera sido preparado. Pero el detalle que más me incomodó fue el olor. Ninguno. Quien trabaja con esto sabe. El cuerpo llega, incluso recién recogido, viene con olor a ropa mojada, de tejido humano, que ya está iniciando el proceso de deterioro. No era el caso. Había un leve aroma de algo químico, casi como una sala de esterilización, más suave. Comencé los exámenes externos sin rigidez cadavérica, sin petequias, sin signos de cianosis, ninguna fractura, ninguna marca de entrada de aire, corte o contusión. Tomé el termómetro interno y medí la temperatura hepática, 32 grados. Era imposible.
El cuerpo tenía como máximo 1 hora de recogida y eso calculando alto, pero nadie lo había traído, ninguna ambulancia, nada. ¿Cómo mantuvo esa temperatura? ¿Cómo llegó ahí antes de abrir el tórax? Hice la inspección de la tráquea con el tubo de fibra óptica y fue ahí que me helé. Había condensación interna, como si todavía hubiera respirado minutos antes. Sentí un nudo en el pecho. Volví los ojos a su rostro. Las pestañas temblaban levemente, pero me dije a mí mismo que era mi cabeza, que debía ser espasmo post-mortem. Vestigio de actividad eléctrica, nada anormal, nada que no hubiera visto ya. Solo que ahí la radio del sector se encendió. Era aquella vieja radio de comunicación interna del edificio. Queda casi siempre en silencio. Solo sirve para cuando hay personal de guardia necesitando ayuda en el transporte de los cuerpos o para comunicar caídas de energía. Se encendió con un sonido seco de chirrido y habló una sola palabra. Vuelve. Nítido, sin interferencia, sin voz alterada, como si alguien hubiera hablado en la línea con el micrófono frente a la boca. Fui hasta la central. Nadie había usado la radio. No había nadie en el otro canal. Volví al sector. El cuerpo todavía estaba en la mesa, pero juro por todo, estaba un poco más girado hacia el lado derecho. No pude continuar. Pedí una pausa. Fui al vestuario. Me encerré en el baño. Intenté razonar, pero mi cabeza no me dejaba. Solo conseguía recordar aquella palabra en la radio. Volví 30 minutos después. Anoté todo en el prontuario a mano, pero no conseguí proseguir con la autopsia. Guardé el cuerpo en la cámara número 3, la que queda más al fondo. Cerré con llave, puse un aviso de aguardando datos adicionales y me fui. Al día siguiente por la mañana, todavía sintiéndome como si hubiera dejado algo equivocado atrás. ¿Sabes esa sensación de que no debías haber tocado algo? Pues pero la parte más extraña todavía no había ocurrido. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue intentar acceder a los datos de la noche anterior en el sistema, ver si había habido algún error de registro, alguna entrada de emergencia que justificara aquello, pero no había nada. No había ni cómo decir que el sistema falló. Simplemente no mostraba nada, ni cuerpo, ni entrada, ni horario. El sistema saltaba de la entrada anterior, que era de 3 horas antes, directo a la mañana del día siguiente, como si las cámaras y el sistema de prontuario se hubieran tomado vacaciones al mismo tiempo. La imagen de la cámara fría también estaba congelada, de las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Fui al coordinador técnico sin dar muchos detalles. Solo pregunté si había habido alguna inestabilidad en el sistema o caída en la red interna. Revisó los registros, nada, ninguna señal de falla, ningún paquete perdido, todo normal. Volví al sector, tomé la ficha que había completado a mano y resolví buscar cualquier dato que pudiera ayudarme. Usé el reconocimiento facial interno que usamos para confrontar los rostros de los cuerpos con registros antiguos. Cuando el cuerpo no tiene documentos, ¿sabes? El sistema es lento, pero funciona. Tomé una foto del rostro de él, así, inmóvil, tranquilo, como si durmiera. Subí la imagen y comencé el barrido por semejanza. Crucé con la base de datos regional y después con la nacional. Tardó unos 15 minutos. Y entonces apareció una ficha de 1998, otro IML, interior de Barcelona. Misma edad, mismo nombre, mismo rostro, no parecido, no hermano gemelo, el mismo rostro. La ficha decía hombre, 38 años, encontrado inconsciente a las márgenes de un río, sin documentos, sin lesiones aparentes. Entró como indigente, quedó almacenado por 48 horas, y después fue enviado para sepultura social. Solo que el nombre era el mismo que yo había escrito a mano la noche anterior. Un nombre que juro que inventé en el momento solo para completar la ficha provisional.
Puse Adriano S. sin saber por qué. El nombre completo en la ficha de 1998 era Adriano S. Vilela. La ficha decía todavía que el cuerpo no presentaba signos clásicos de óbito inmediato. Un forense llegó a registrar duda en cuanto al tiempo real de la muerte. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero dime cómo el rostro es el mismo, con las mismas arrugas, misma barba afeitada, exactamente la misma edad, mismo nombre, 26 años después. Aquella noche no conseguí dormir, ni me quedé en casa para decir verdad. Fui a un hotel cerca de la estación de autobuses, dormí con la luz encendida, con la tele puesta en volumen bajo y con el móvil grabando, no sé por qué. Sentía que si apagaba todo algo iba a aparecer. A la mañana siguiente, mi móvil sonó temprano. Era el empleado del sector técnico del depósito. Su voz estaba temblorosa. Me preguntó casi susurrando: «Daniel, ¿moviste el cajón 3 anoche?» Mi corazón ya se heló. Él continuó: «Es porque está vacío». Pregunté qué quería decir con eso, si el cuerpo había sido liberado por error, si alguien de la administración movió, pero respondió: «Bajo. Nadie abrió, nadie movió, el cuerpo no está ahí». Y dejaron algo dentro del cajón. Fui directo allá. La cámara estaba como la había dejado, cerrada con llave, ninguna señal de violación, ninguna anotación nueva. Pero al abrir, la camilla estaba vacía, y ahí en el fondo del cajón plastificado con cinta, había una nota escrita a mano con caligrafía firme, letras azules. «Este no es de tu lista, nunca lo fue». Guardé la nota. Está conmigo hasta hoy. No tuve coraje de entregarla a nadie. Ni sé si debería estar hablando esto ahora, pero todavía falta lo peor. Me quedé tan obsesionado con el caso, tan desorientado con lo que había ocurrido, que comencé a revisar todo, todas las entradas, todos los archivos, como si estuviera intentando probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Y ahí, en un acceso que hice el miércoles de la misma semana, encontré algo en el sistema que me hizo parar. Era un formulario de entrada futura fechado para dentro de 3 meses, con estado pendiente de llegada. Nombre del cuerpo: Daniel Almeida. Edad: 42. Motivo de la entrada inespecífico. Firma del forense responsable Daniel Almeida. Informe en blanco. Actualicé la página. Pensé que era un fallo, algún error de digitación, pero los datos estaban bloqueados como si hubieran sido lanzados por un sistema externo. Y el rostro en el anexo, mi propia foto del carnet con la misma fecha actual. Aquello bloqueó mi cuerpo entero. Cerré todo, tomé captura de pantalla, guardé en un pendrive encriptado y lo dejé en un sobre dentro del forro del asiento de mi coche. Ni sé por qué, solo guardé. Desde entonces comencé a reparar en los detalles que antes pasaban desapercibidos. Una radio que chirría y dice mi nombre. Una nota plastificada donde no debía haber nada. Un cuerpo que no estaba en la lista y ahora una lista que ya tiene mi nombre antes incluso de que yo llegue a ella. Hoy es miércoles, día de guardia nocturna, el mismo día en que según el sistema debo llegar. Si acaso esto es oído por alguien algún día y yo no esté más aquí para explicar, no intenten entender. Solo presten atención en quién entra, incluso cuando nadie abrió la puerta, ni todo lo que parece muerto está fuera del sistema. A veces el error es pensar que somos nosotros quienes hacemos la lista. A veces es la lista la que nos hace. La mayoría de los casos que llegan durante la madrugada son clasificados como sin urgencia y generalmente no lo son. El personal de remoción hace lo que puede, pero si no hay presión externa, todo es tirado dentro de la cámara fría y dejado para quien esté en la guardia de la mañana. Ese día estaba cubriendo el turno de un compañero. Comencé la rutina alrededor de las 3 de la madrugada. Había un cuerpo masculino 30 y pico años, sin documentos, recogido después de una pelea en el centro. La causa señalada en el registro preliminar era traumatismo craneal por agresión. Hasta ahí normal.
El cuerpo tenía signos claros de lucha, excoriaciones, hematomas en el tórax, fractura en la costilla, el tipo de cosa que nosotros, desafortunadamente, ya vemos con frecuencia. Pero lo que me llamó la atención todavía en el examen externo fue el brazo izquierdo, más específicamente la muñeca, la textura de la piel, la ausencia de vello, la leve diferencia en la pigmentación. Aquello me incomodó. El resto del cuerpo presentaba tonos y marcas consistentes, piel reseca, poros abiertos, señales de exposición, cicatrices compatibles con peleas anteriores. Solo aquel brazo destonaba, como si hubiera sido injertado de alguien con rutina totalmente diferente. Pero lo más extraño era el largo de los huesos. El radio y el cúbito del lado izquierdo eran ligeramente más cortos de lo esperado, considerando la simetría general del cadáver. No se podía decir que era una malformación. Era más como un desencaje silencioso, sutil. Si fuera un profano mirando, pasaba desapercibido. Pero para quien ya vio cientos de cuerpos, aquello gritaba. El hombro no estaba dislocado, pero había una cicatriz circular, casi imperceptible en la base de la axila, un contorno fino, más claro, con textura diferente del resto de la piel. Iluminé directo, toqué. No era reciente, pero tampoco era natural. En el momento, mi cabeza fue a tres hipótesis. Cirugía muy antigua y olvidada, malformación con adaptación ósea o sustitución. Pero si hubiera sido realmente un cambio de miembro, cosa casi impensable. ¿Dónde están los anclajes? Los músculos interconectados, los vasos reconectados. Nada encajaba. Y fue ahí que decidí recoger material genético separado, solo por descargo, uno del brazo, otro del tronco. En el fondo, ya sabía lo que vendría. Al día siguiente, los exámenes fueron enviados al sector de genética del hospital universitario, como de costumbre. Yo mismo pasé por el laboratorio, pedí que pusieran prioridad. Solo dije que era una sospecha de cambio quirúrgico. No di detalles porque ni yo sabía cuáles eran. Pasé el día ocupado con otros 2 casos y solo fui a recordar la muestra al final de la tarde. Entré al sistema para ver si ya habían subido el informe, pero cuando hice clic en el número del protocolo, apareció un aviso extraño. Acceso restringido, nivel 4, protocolo anatómico. Aquello no existe en nuestra jerarquía. Nivel 4, nunca vi aquello en años de IML. Y si hubiera sido un error de digitación en el sistema, aún así el campo estaría liberado para revisión manual. Pero no lo estaba. Minutos después, mi extensión sonó. Era del laboratorio. La mujer que habló conmigo parecía más irritada que preocupada. Preguntó directo, sin presentarse, ¿quién autorizó ese cruzamiento de muestras? Dije que era un caso abierto, un cuerpo sin identificación, sin prontuario, que la recolección fue hecha por protocolo, sí. Solo que ella no estaba preguntando eso, la cuestión era otra. Repitió. Estas muestras no pertenecen a la misma persona y una de ellas ya fue registrada en 2009. Le pedí que repitiera. Leyó del sistema. La muestra recolectada del brazo izquierdo tenía correspondencia con un registro antiguo de un individuo masculino, víctima de explosión, cuerpo carbonizado. Lo que sobró en la época fue parte del miembro superior izquierdo. Lo único que consiguieron identificar fue la huella digital y aún así, con esfuerzo. El resto del cuerpo nunca apareció. Me quedé en silencio por unos segundos. La mujer del laboratorio preguntó si quería el informe por correo electrónico. Dije que sí, pero nunca llegó. Fui hasta la central de registro para intentar conseguir las imágenes del día anterior. La cámara del pasillo, que capta la entrada del sector de necropsia general, mostraba todo. Pero el cuerpo llegó diferente. Mientras los otros habían sido dejados con la sábana doblada, este vino totalmente cubierto hasta el cuello, como si alguien ya supiera que no era para mostrar.
Fui sacando la ficha del caso en el sistema, intentando entender quién había liberado la entrada. Ningún nombre, ninguna firma de la Policía Nacional, solo el número de la remoción. Aún así, todo muy frío, muy limpio. En medio de todo aquello me sentí idiota, porque cuanto más buscaba, más claro quedaba que no debía estar mirando. Volví a mi sala. Intenté finalizar el informe con lo que tenía, pero el sistema continuaba bloqueando. No conseguía ni digitar las observaciones, ni siquiera incluir el término miembro incompatible. Al día siguiente, antes de comenzar la guardia, encontré mi carnet bloqueado. Fui llamado a la dirección. Dijeron que sería apartado temporalmente por cuestiones administrativas, reestructuración interna. Nadie fue grosero. Nadie me amenazó. Nadie siquiera usó el término error. Cuando abrí el cajón donde guardo mi bata, encontré una nota doblada. No tenía caligrafía, era impresa. Fuiste entrenado para percibir. Ahora aprende a olvidar. Era solo eso. No sé si aquella muñeca fue colocada con consentimiento o si fue un experimento. No sé si fui el primero en notar o solo el primero en hablar, pero yo sé lo que vi. Y si aquello fue hecho una vez, entonces puede haber sido hecho otras veces, en otros cuerpos, en otras personas, que nadie se dio el trabajo de examinar con atención. Tal vez no todo lo que llega desmontado fue quebrado por accidente. Tal vez fue montado a sí mismo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Entonces haz lo siguiente, suscríbete al canal ahora, porque hay mucho más viniendo y todo con este mismo estilo, que parece real porque puede ser real. Deja tu me gusta, porque esto ayuda muchísimo a que continuemos trayendo estos relatos. Y vamos a cumplir una meta. Quiero ver al menos 100 comentarios en este vídeo. Cuéntame qué te pareció esta historia, qué fue lo que más te dejó inquieto, qué crees que estaba detrás de esa muñeca. Comenta aquí abajo. Estoy leyendo todo. Mira, hay cosas a las que uno se acostumbra a ver. No es que las acepte, pero aprende a lidiar, más aún cuando se trabaja solo con los que ya no respiran. Ahora hay una gran diferencia entre lo que te quita el apetito y lo que te quita el suelo. Y el cuerpo de aquel niño me quitó el suelo. Llegó en una guardia de miércoles madrugada sofocante, alrededor de las 3 de la mañana, ficha incompleta, caso clasificado como accidente doméstico con caída sobre objeto perforante. No era raro. Niño, casa pequeña, cocina apretada, todo eso lo vemos. Era un niño delgado, estatura baja para la edad, debía tener unos 9, 10 años. Estaba limpio, la piel todavía fresca, el rostro sereno, sin hematomas. Eso ya me llamó la atención. Niño que cae, golpea, incluso que no muera del golpe en sí, suele llegar con moretones, con golpes en el mentón, en la rodilla, en la frente. Ahí nada. Lo más extraño vino cuando comencé el examen abdominal. Había una línea de sutura debajo del ombligo, fina, recta. Ni siquiera era visible de lejos, solo que estoy acostumbrado a ver punto mal dado, corte de emergencia, apresurado. Este no. La piel había sido abierta, explorada y cerrada como si hubiera sido hecha por un residente bajo supervisión. Ni en el hospital provincial vemos punto así. Pensé. ¿Intentaron reanimar con cirugía algún procedimiento desesperado? Fui a mirar el informe del hospital, tenía solo 3 líneas. Daba cuenta de la entrada del cuerpo ya sin signos vitales, ningún registro de intervención, ninguna cirugía, nada. Reabrí el corte. No me gusta hacer esto sin contexto, pero necesitaba entender. Y cuando abrí, vi el intestino grueso, tenía un punto interno. No era cicatriz antigua, era reciente y era técnico. Un nudo en X usado en clase. Quien dio aquel punto no estaba con prisa, estaba enseñando. Más arriba en el hígado, tinta, una marca azul hecha con rotulador de acetato.
Estaba escrita una letra, tal vez una L, tal vez solo una flecha indicando la arteria hepática. El páncreas también tenía rojo, casi borrado, como si alguien hubiera hecho una clase ahí dentro. Paré, me quité los guantes, me lavé la cara, miré de nuevo la ficha. Ningún pariente había ido a reconocer. El cuerpo había sido recogido por patrulleros sin acompañante. Una denuncia anónima, según el policía que firmó la recepción. Volví. Fui a los brazos, a las rodillas, al cuello. No había un hematoma siquiera. Pero la articulación del hombro estaba dislocada con técnica, había sido desarticulada sin fractura, como hacemos para mostrar plano muscular en un laboratorio. No había resistencia en el corte. La piel abría limpia, ningún desgarro lateral, ningún indicio de herramienta improvisada. Aquello había sido hecho con bisturí de cuchilla nueva, con regla, con calma y, lo peor, con técnica. Fue ahí que comencé a temblar. No es que fuera feo, no era un crimen grotesco de esos que vemos todos los días. Era limpio, era estudiado, y eso para mí fue lo más sucio. Llamé al supervisor técnico. Dije que el caso necesitaba dictamen adicional. Dijo que lo encaminaría, pero la respuesta nunca vino. Intenté mostrárselo a una compañera de la guardia siguiente. Miró las fotos de mi tablet, asintió con la cabeza y salió de la sala. No volvió hasta hoy, nunca más tocó el asunto. El cuerpo fue almacenado en el refrigerador 3. Dejé todo documentado, con fotos fechadas, registros de cada incisión, inclusive con escalímetro de comparación. Archivé en el sistema con todos los marcadores, pero ahí, al día siguiente, el sistema se bloqueó. Pensé que fuera error común. Ya vi el programa fallar con actualización, con energía inestable, solo que esta vez todo lo que involucraba aquel número de protocolo había desaparecido. Sin ficha, sin fotos, sin informe, nada. Pregunté en el sector administrativo. Dijeron que el cuerpo ya había sido liberado. Dije, pero sin contacto con la familia, respondieron. Fue por orden superior. No pregunté más nada. Al final de aquella semana me llamaron para conversar. Me apartaron temporalmente, alegando fatiga emocional en exámenes sensibles. Nunca pedí apartamiento, nunca relaté incomodidad, pero firmé porque entendí el recado. Y fue solo ahí en casa, lejos de la sala fría y de la luz blanca del techo, que la pregunta golpeó de verdad. Si ese niño fue entregado así, ¿quién manipuló en él antes que yo? Me quedé 2 semanas en casa. No eran vacaciones ni licencia. Era ese tipo de apartamiento que nadie dice es castigo o protección. En ese tiempo revolví mi cabeza, buscando alguna explicación que me dejara dormir mejor. Un error de registro, un caso de enseñanza formal que se perdió en el camino, un equívoco, cualquier cosa que no fuera lo que ya sabía que era. Intenté volver en los archivos antiguos, busqué casos parecidos, niños con historial de intervención médica, cuerpos marcados para enseñanza, nada. Lo que más me incomodaba era la limpieza del trabajo. Quien manipuló a aquel niño sabía exactamente dónde cortar, exactamente qué mostrar. Los planos musculares habían sido expuestos como si fuera clase. Los órganos estaban intactos, excepto donde había marcación. Era como si hubiera sido usado para entrenar manos nuevas, manos que estaban aprendiendo a abrir a alguien, pero sin el permiso que se exige para eso. Volví al instituto después de insistir. Me pusieron solo en exámenes de adultos, casos comunes. Pero yo sabía que había gente vigilando lo que decía y más aún lo que no decía. Llegué a sacar la ficha del conductor de la remoción. Nombre genérico. Teléfono desactualizado. Nadie recordaba quién atendió aquella ocurrencia. Algunos decían que la llamada había venido del hospital. En el hospital decían que fue la policía. Era como si aquel cuerpo hubiera sido entregado por un fantasma, limpio, sin origen, sin destino.
Un día creé coraje y pregunté directo al responsable técnico de la unidad. Dije que quería entender, que necesitaba cerrar aquel caso en mi cabeza. Me miró por 5 segundos y después habló seco. No era para que abrieras a aquel niño. No sé si hablaba de la cavidad o de la situación, pero entendí. Después de ese día, nadie más tocó el asunto, ni los antiguos de casa, ni los nuevos. Se volvió uno de aquellos casos que todo el mundo recuerda, pero nadie quiere mencionar. Lo que quedó conmigo hasta hoy fue la sensación de que el cuerpo de aquel niño había pasado por varias manos. No manos agresivas, no manos de violencia, manos entrenadas, manos que tal vez un día también sostuvieron el bisturí con el mismo cuidado que intento tener. Y eso me dolió más que cualquier crimen mal hecho, porque fue hecho con conocimiento, con técnica, con tiempo, y nadie preguntó nada. Nadie quiso saber de dónde venía ni por qué estaba así. Solo aceptaron, archivaron y cerraron, como si fuera común, como si fuera parte del proceso. Ya hace tiempo continúo en el mismo sector, pero no miro más de la misma manera. Antes, cuando un cuerpo llegaba con corte extraño, intentaba entender qué sucedió. Ahora solo intento descubrir si alguien ya manipuló antes que yo, porque fue eso lo que me marcó. No fue el corte, no fue la edad, no fue ni el silencio, fue la precisión. En el fondo, sé que aquel niño no cayó en la cocina. Cocina ninguna tiene bisturí ni punto interno con hilo absorbible, y si hubo alguien detrás de aquello, ese alguien nunca quiso ser encontrado. Lo hizo de la manera correcta. Usó el cuerpo como si fuera clase y después entregó como si el niño fuera solo un material que sobró. Y si fue eso mismo, pasé 28 años abriendo cuerpos, pero nunca había visto uno ya abierto antes que yo. Solo fui a notar lo que tenía de equivocado después del tercer corte, y aún así tardé en aceptar que era equivocado. Era final de guardia en el festivo, cuerpo femenino, poco más de 50 años, recogido por protocolo. Nombre confirmado, documento en manos, causa indefinida. Vecinos llamaron a la policía después de 3 días sin respuesta. Estaba en casa, aparentemente sola, nada fuera de lo normal. Llegó ya al final de la tarde, cuando el IML estaba prácticamente vacío. Ficha impresa, edad registrada, local de remoción. Como era guardia reducida, fui yo mismo quien preparé la sala y fui yo quien comencé todo con la cabeza pensando que iba a ser un caso simple como tantos otros. La piel estaba fría, pero sin señal de rigidez. Ausencia de trauma visible, ausencia de sangramientos, el rostro tranquilo. Llegué a pensar probablemente infarto o ACV silencioso. Incluso sin exámenes previos, era el tipo de cosa que el informe cierra fácil. Pero cuando hice el primer corte longitudinal, ya sentí que los planos de tejido se pararon demasiado fácil, como si alguien ya hubiera pasado ahí, como si estuviera reabriendo el cuerpo, no abriendo por primera vez. Pensé en cirugía, claro, pensé que fuera alguna internación antigua, cicatriz que cerró bien, solo que no había cicatriz externa, ni marca de punto, ningún queloide. La piel estaba limpia, entera. Continué como manda el protocolo. Aparté la musculatura, abrí la cavidad, y fue ahí que vino la segunda duda. Mucho más difícil de ignorar. Los órganos estaban sueltos. No es algo que puedas desver. El hígado estaba desalineado. Uno de los riñones parecía reposicionado, no anatómicamente, sino como si hubiera sido encajado de vuelta con la mano. Había un hilo de sutura interna pasando por un punto de la aorta, un hilo antiguo, azul claro, encerado, cosa que no se usa más. Lo reconocí porque ya vi en material de entrenamiento antiguo de la época de mi pasantía en el ejército. Era como si alguien hubiera hecho una autopsia antes que yo. Y lo peor, hecho de la manera correcta. Paré. Cerré los ojos por unos segundos, respiré hondo, no por miedo,
sino porque el cuerpo que estaba frente a mí no parecía haber venido de la calle, parecía haber vuelto de algún lugar donde ya había sido estudiado. Continué el análisis porque no tenía otra opción, y cuanto más miraba, más cosa equivocada o peor, correcta de más, encontraba. El útero estaba ausente, pero no había señal de histerectomía, ninguna cicatriz interna, ningún vestigio quirúrgico, solo el espacio exacto, limpio donde debería estar. Y la parte externa, los genitales estaban preservados sin cualquier señal de violación. Aquello no era cirugía estética ni clínica, aquello fue hecho para no dejar vestigio. En el cerebro, más un detalle, la calota craneal estaba intacta. Pero había una línea blanquecina, muy sutil en la lateral, una especie de desnivel, como si alguien hubiera cerrado y recolocado con precisión, casi imperceptible, pero ahí. Y aún así, ningún registro, ninguna cirugía, ningún examen, ningún historial clínico, nada. El DNI de ella daba como incompatible con base nacional, como si no existiera. Intenté conseguir datos antiguos, recetas, atención de emergencia, nada. Llamé a una compañera de otro sector, pedí ayuda con prontuario físico, ningún paso por hospital, ni público, ni particular. Era un cuerpo con nombre, pero sin pasado. Y ahí, ya cerca de las 3 de la madrugada, el teléfono interno sonó. Extensión 4, piso de arriba. Pero el sector estaba vacío. Yo mismo había cerrado con llave al salir. Atendí medio en automático, pensando que fuera algún equívoco de extensión. Pero había alguien en la línea, una voz baja, medio apagada. Solo dijo eso. Ella no debía haber vuelto a la fila. Colgó. Fue solo eso, pero aquello bloqueó todo. No manipulé más el cuerpo. Solo cerré de la manera más técnica posible, documenté como alteraciones anatómicas compatibles con manipulación previa y cerré. Al día siguiente, revisé las cámaras por impulso y vi a las 5:27 de la mañana anterior, alguien entró por la lateral con bata blanca y una caja térmica grande en las manos. Dejó la caja cerca de la puerta de la sala refrigerada y salió caminando sin hablar con nadie. No hay registro de entrada, ni en el sistema, ni en la portería, pero fue dejado ahí. Al final del turno, fui a guardar mi material. Mi armario estaba desbloqueado, cosa que siempre verifico, y dentro de él había una etiqueta plastificada, pequeña, el nombre de ella escrito a mano y una sigla ACM, con rotulador rojo, Archivo de Corrección Morfológica. No comenté esto en el informe, no estaba loco, pero hice este registro aquí solo para garantizar. En caso de que algún día alguien necesite saber que ese cuerpo no vino para ser examinado, vino porque tal vez la primera vez nadie se preocupó en saber quién era ella, solo cómo funcionaba. El cambio de turno fue lento aquel lunes. Llovía desde la madrugada y la ciudad entera aparecía en marcha reducida. Dentro del IML de Vigo nada salía mucho de lo normal. Un cuerpo venido de una caída en obra, otro de causas naturales en casa y un tercero que ya estaba ahí cuando entré. La camilla estaba posicionada al lado de la nevera principal, con los rodillos trabados y la ficha impresa sobre el tórax. Pensé que habían adelantado algún protocolo durante la madrugada, lo que, a pesar de inusual, no sería exactamente imposible. Tomé la ficha. Nombre Vanessa Barros F. Edad presumida 28. Entrada 06. Causa preliminar, paro cardiorrespiratorio. Procedencia Hospital General. Internación de emergencia. Óbito en el sector de observación. La ficha estaba correcta, limpia, impresa, pero no firmada, y aquello me bloqueó un poco. Di una vuelta rápida hasta la recepción de recogida, buscando el número del patrullero. Ningún vehículo dio entrada en el horario indicado, ni antes ni después. Fui hasta la central y pedí acceso a las cámaras. Nada pasó por el portón de atrás entre las 5 y las 7 de la mañana.
Ni ambulancia, ni coche de funeraria, ni patrullero. Volví a la camilla. El cuerpo seguía ahí. La mujer estaba vestida con un delantal hospitalario limpio, muy limpio, doblado hasta la rodilla con perfección. Los pies estaban calzados con calcetines, lo que no era exactamente común. Cabellos recogidos, ninguna señal visible de violencia, piel íntegra, todo extremadamente organizado. Lo extraño es que este tipo de paciente no suele llegar con ese grado de cuidado. La mayoría viene con ropas recortadas, piel marcada de intentos médicos, o al menos con las señales del transporte. Pero ella parecía haber sido acostada ahí por alguien que sabía doblar una camilla. Aún así, comencé el protocolo de examen externo. La rigidez estaba avanzada de más para el horario informado, señal de que el óbito probablemente ocurrió mucho antes de la hora de entrada. Observé cicatrices antiguas a la altura de la muñeca izquierda y en la lateral abdominal. Ninguna de ellas constaba en la ficha. Resolví buscar el nombre de ella en el sistema y fue ahí que paré de pensar que era solo un error técnico. Vanessa Barros F. El nombre constaba, mismo DNI, misma fecha de nacimiento, óbito registrado, 15 de junio de 2017. Causa, accidente doméstico. Procedencia, urgencias de la zona sur. Situación, cuerpo cremado 2 días después, pero el nombre estaba activo en la ficha de hoy, con causa de muerte registrada como reciente. Y el cuerpo estaba ahí, frente a mí. Era como si hubiera vuelto a la fila y nadie parecía preocuparse. Quería creer que era algún tipo de duplicidad de registro. Ya había visto eso ocurrir antes, pero no con cremación, y nunca con ficha impresa, fecha actual y cuerpo presente. Dejé la sala por un tiempo. Fui hasta la jefatura técnica. Pregunté con cuidado si alguien había dejado un cuerpo en protocolo provisional, todavía sin entrada oficial. Me miraron como si estuviera anticipando un error. Dijeron que no. Ningún cuerpo pendiente de entrada en aquel turno, nada informal. Cuando mencioné el nombre de la paciente, la respuesta fue un silencio medio avergonzado. Puede verificar eso después, doctora. Tal vez haya venido con alguna identificación cambiada, me dijeron, pero nadie se levantó. Nadie vino conmigo a ver. Volví sola. La ficha de ella no estaba más sobre el tórax. Revolví la mesa, miré debajo de la camilla, miré en la papelera. Nada. Entré al sistema interno. La entrada de ella todavía constaba en la pestaña de los cuerpos recibidos aquella mañana, pero cuando actualicé la página, desapareció sin historial de entrada, sin rastreo. Fui hasta la sala de la funeraria, pedí consultar registros antiguos. La atendente digitó el nombre medio despacio e hizo una mueca así que los datos aparecieron. Esta aquí ya fue cremada en 2017. Está aquí. Nombre completo mismo DNI. Informe de óbito firmado. Incineración autorizada por la familia. Todo hecho correctamente. Pregunté si había algún registro reciente con el mismo nombre. Me encaró y respondió en un tono extraño. No, pero usted es la segunda persona en preguntar eso hoy. Volví sola de nuevo. La camilla estaba vacía. Por un momento pensé que alguien había recogido el cuerpo sin avisarme, pero ningún nombre nuevo aparecía en el sistema. Fui hasta la sala de entrada de nuevos casos, donde los cuerpos llegan y son preparados antes de pasar al examen técnico. Había un nuevo cuerpo ahí, una mujer sin identificación, sin ficha, sin patrullero asociado, causa presumida paro cardiorrespiratorio, mismo tipo físico, mismo tamaño, misma franja etaria, pero el rostro diferente, o al menos parecía, o yo quería creer que era. Dejé aquel sector sin avisar a nadie. Fui directo a mi terminal, registrar la salida. Fue cuando el correo electrónico llegó. Remitente. Sistema. Punto interno institucional. Asunto. Alerta de duplicidad. Contenido. Error de duplicidad. Ítem ya procesado.
entrada indebida en el sistema, ninguna acción adicional necesaria, ningún cuerpo queda en el IML sin protocolo, ninguna ficha aparece con fecha, hora y causa sin tener alguien responsable por eso, ningún sistema procesa 2 veces el mismo nombre con el mismo DNI en un intervalo de 6 años. Pero aquello ocurrió y nadie quiso hablar sobre eso. En mi ficha quedó registrado como paciente no identificada, mujer, franja etaria entre 25 y 30 años, paro cardiorrespiratorio, cuerpo encaminado conforme protocolo. Pero si murió realmente ahí o solo fue dejada atrás, nunca voy a saber.